Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo amanecieron? Un gusto saludarles. ¿Sintieron el temblor? 4.8 en la escala de Richter y lo más preocupante que prolongado, bastante tiempo. A muchos pues nos asustó. Yo debo reconocerlo, que a mí también, y a esas horas de la madrugada, imagínese usted, 4:50 de la madrugada fue la hora exacta de este movimiento telúrico que afectó, según el Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales, casi que todo el territorio salvadoreño. Se sintió en todo el territorio salvadoreño, su epicentro en las costas, en Ahuachapán. Ahí más o menos está el epicentro. Así que hay que tener cuidado, sobre todo en la madrugada, cuando la naturaleza nos sorprende de esta manera. Hoy es día del análisis semanal sobre el Estado de la Nación, edición especial de Hablemos Claro. Usted ya está identificada con este programa de todos los miércoles, mitad de la semana. Y bueno, no hay duda, tenemos que traer a la discusión de la mesa, porque continúan las críticas en contra de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma, CEPA, por el presunto, óigase bien, presunto despilfarro, digo porque tendrán que dar las explicaciones, aunque de verdad que es una exageración que en 2 años se gasten $250,000 en manjares, en camarones, en langostas, en whisky, en restaurantes caros. Y bueno, la Fiscalía, tan cierto lo que estoy diciendo, que la Fiscalía General de la República ha mandado a llamar para mañana al presidente de CEPA para que explique este supuesto despilfarro que ha habido en esta institución, porque todas las facturas que han salido a la luz pues han sido pagadas con fondos, hasta donde se sabe, fondos de los recursos que llegan al Estado, es decir, con fondos con los que pagan todos los contribuyentes a través de los impuestos. Y eso es lo que ha afectado todavía más esta situación, porque la gente no comprende, ¿verdad?, en una política de austeridad que el presidente de la República ha remarcado tanto, cómo aparece una situación de este tipo. Y las justificaciones que también ha dado, algunas pequeñas justificaciones que ha dado el presidente de CEPA, Nelson Vanegas, que no han llenado, que no satisfizo los cuestionamientos que se han hecho de parte de algunos medios de comunicación y sin duda hacia la sociedad misma. Por otro lado, salió en libertad Nelson Rauda. Esto cambia el rumbo del juicio. Están pidiendo que sea procesado en libertad, sin embargo la Fiscalía dice que no, que debe permanecer privado de libertad porque es una persona que no reúne las condiciones para poder ser procesado en libertad, para continuar este juicio en libertad. Lo cierto es que ayer fue llevado ante los tribunales en medio de un séquito de seguridad, en medio de un amplio operativo de seguridad de parte de la policía, y permanece en la División Élite contra el Crimen Organizado mientras se programa la audiencia de imposición de medidas. Ayer solamente leyeron los cargos y que pesan en su contra por varios delitos enmarcados dentro de la tregua. Pero no solo es esto, fíjense lo otro, la alcaldía de Apopa casi se queda sin empleados. 20, creo que más órdenes de captura, incluido el alcalde. Esta alcaldía, dicen, desde ahí operaba una de las principales pandillas, se les entregaba gasolina, se les entregaban vehículos. Y bueno, tendrán que responder ante los tribunales porque la policía y la fiscalía dice tener un caso bastante sustentado en relación a este tema. Va a estar interesante el análisis semanal sobre el Estado de la Nación. Le pido a usted que me acompañe porque usted me conoce. Yo soy Josué Natambakis en 8 de junio del año 2016, día del análisis semanal, edición especial de Hablemos Claro. Arrancamos. Desde los estudios de Televisión Oriental en San Salvador, esto es Hablemos Claro. Comenzamos. Muy bien, doy la más cordial de las bienvenidas, como todos los miércoles, a don Juan Ramón Medrano. Bienvenido, Juan Ramón. Gracias a la orden. Bueno, y con nosotros también el Rafael Mengíbar. Buenos días, José, buenos días, compañero, buenos días. Hablemos Claro. Y bueno, se une, como ustedes ya lo conocen, a este panel de todos los miércoles, edición especial de Hablemos Claro, Jorge Tobar. Gracias, José. Un saludo a la teleaudiencia. Gracias, sí. Vamos a recordar nada más las redes sociales, rápido, usted está familiarizado con ellas. Y por favor ahí, en el Informante X y en @TVO Hablemos Claro y también en la cuenta de este servidor, interactuemos por favor en las redes sociales
con la comunidad de tuiteros y también en Facebook, y por supuesto también estamos con nuestro canal en YouTube para que pueda ir usted, suscribirse y poder encontrar ahí todas las entrevistas completitas para que usted pueda verla, disfrutarla en algún momento del día que tenga tiempo, pues en la comodidad también de su hogar, en original diferido, por supuesto, y ahí están completitas. Les recuerdo que estamos en una alianza estratégica con el periódico Michero, que es información sin tanta vuelta y es solo 25 centavos. Un breve resumen de la entrevista Hablemos Claro de martes sábado lo encuentra en las páginas interiores del periódico Michero. 4 canales a nivel nacional estamos, 4 canales a nivel nacional. Tigo Digital 23, Tigo Básico 95, Claro TV 74 y Claro TV 24. Y bueno, infaltable, el segmento de opinión ciudadana, más adelante, 22630023 y 22649179. Segmento de opinión ciudadana, exclusivo para ustedes. Somos la única entrevista que lo hacemos, eso nos hace diferente porque tomamos en cuenta todos los comentarios, aquí tomamos en cuenta su opinión. A usted que está al otro lado de la pantalla, nos interesa que interactúe con nosotros, que participe, que pierda el miedo. Aquí se pueden decir las cosas como son, claro, mucho respeto, claro, las críticas constructivas, ¿sí? Tolerancia y respeto para poder interactuar con nosotros. De ahí para allá, pues nosotros no tenemos por qué coartarle a usted ese derecho que tiene de interactuar con nuestro programa, claro está, de lunes a viernes, de 6:30 a 8 de la mañana. Fíjense que estaba revisando esta mañana un poquito el tema de señor Rauda y la fiscalía. En efecto, la fiscalía está pidiendo que permanezca en prisión, pero la pregunta que todos nos hacemos es una pregunta lógica, vea. ¿Es Nelson Rauda el eslabón que falta en esta cadena? Nelson Rauda puede ser clave para poder esclarecer muchas dudas en este caso en particular. Recuerden que en una grabación que se filtró en los medios de comunicación, en una entrevista que él compareció ante la Fiscalía General de la República, dio nombres de personas que dieron las órdenes, estaban involucradas en esto, y que al final creo que estas declaraciones no fueron tomadas en cuenta para el proceso judicial. Pero, ¿qué creen ustedes? ¿La captura de Nelson Rauda cambia el rumbo de este proceso judicial tan complejo denominado la tregua? Pues hasta ahora no ha habido nada concreto, ¿no? O sea, lo que hemos visto es de que el principal acusado de haber no generado los hechos por los cuales se les puede imputar delitos, sino que el principal actor de la tregua había sido Raúl Mijango, y sin embargo salió libre. Parece ser de que el argumento es: esta fue una política de Estado y por lo tanto el señor Mijango cumplió con su deber como empleado del Estado. Ese fue el planteamiento, y no se le pudo implicar en los hechos delictivos de meterles celulares, hacerles una fiesta, etcétera, que era la acusación que se estaba haciendo por parte de la Fiscalía. O sea, en otras palabras, José y amigos del panel, hasta ahora la Fiscalía no tiene nada concreto. Lo que decíamos en los programas... ¿Te parece que es un caso bastante débil? En los programas anteriores decíamos de que acusar a un funcionario de alto nivel implica tener pruebas, como dice el dicho, para que digas vos que es gato pardo, tenés que tener los pelos en la mano. Sí. Y sin embargo pareciera que no tienen nada específico, no hay un papel firmado o no hay un video, que tanto se han puesto de moda los videos. Vamos a ver si Nelson Rauda reafirma lo que al parecer dijo en una primera declaración. Sí podrían salir implicados personeros de alto nivel. Si no lo reafirma, pues las cosas van a volver a quedar ahí en el limbo. Y bueno, quizá por eso es que la Fiscalía necesita otros casos, como el caso, por ejemplo, que tú mismo citaste de Apopa, en donde sí parece ser que hay muchos más elementos de vinculación del alcalde y otros personeros de la alcaldía con las pandillas. Pero en el caso específico de la tregua, yo tengo mis dudas
de que puedan concretar algo, aunque para mi gusto ya se le dio demasiado vuelo y se debió de haber concretado con 2, 3 entes que no fueran los, entre comillas, mandaderos, o sea, los que fueron a hacer el trabajo, sino que los que decidieron esa política de Estado. ¿Te parece, Jorge? Sí, es que lo que hablamos la primera vez cuando abordamos este tema es que la tregua fue una decisión política, una decisión estratégica del gobierno de Funes. A partir de ahí se desata toda una cadena de decisiones, de medidas, de hechos que al parecer se salieron de las manos. Bueno, pero el cuestionamiento ha sido siempre de la opinión pública, que por qué no están ahí quienes son considerados como los intelectuales, los que daban las órdenes, los que, si es que en teoría, y ya se dijo hasta la saciedad, que esta fue una política de Estado, de gobierno, de impulsar este proceso para bajar los homicidios, y en el marco de ese proceso, aunque la Fiscalía dice, esto no fue, la tregua per se no es ilegal, lo que se cometió dentro de la tregua sí, entonces lo raro del asunto es que nadie estaba enterado de todo lo que estaba ocurriendo. Ese es el punto en particular, Jorge. Por eso, es que el punto es que de donde emerge toda la trama de acciones ilegales es de una decisión política, y la decisión política fue llegar a acuerdos con las pandillas, llegar a compromisos con las pandillas, a condición de que bajaran los homicidios y aparentemente también a condición de que ayudaran un poco a las cuestiones electorales. Entonces, pero lo que la Fiscalía creo que nunca va a tener son pruebas documentales, porque no hay firmas de un ministro, no hay firmas de Funes de que haya autorizado, por ejemplo, actos ilícitos, de por sí. Entonces, el fiscal dice, no, es que la tregua no es ilegal, y el señor Funes y el ministro Payés actuaron de buena fe, o sea, de buena intención. Entonces es bien absurdo, porque esa es la palabra, absurdo, que quienes decidieron hacer la tregua lo hacen de buena fe, pero quienes ejecutan la tregua lo hacen por mala intención o lo hacen de forma delictiva. O aprovechan para el cometimiento de delitos este proceso. Por eso, pero fue dentro del marco de una decisión política. Ese es el punto. Entonces, es obvio que no van a encontrar ninguna firma de Funes ni de Payés para las fiestas en los penales, para el dinero en efectivo que se supone les entregaron a los familiares de los pandilleros que están, de los líderes que están presos, etcétera. Nunca van a encontrar un documento. Se tienen que basar en los testimonios de los implicados de por sí. Entonces, ya Mijango dijo, mire, cada cosa que se hizo dentro de la tregua, el señor Funes lo sabía y lo avaló. ¿Cómo lo avaló? Bueno, fue de palabra, porque obviamente no hay ningún documento que confirme eso. Y lo mismo creo va a decir el señor Rauda. O sea, va a mencionar nombres, va a mencionar apellidos, va a mencionar fechas, etcétera, pero documentos, no creo que aparezcan. Bueno, pero recuerden una cosa, que el testimonio de Nelson Rauda puede ser clave para involucrar a otras personas. En este punto en particular, ¿no les parece a ustedes que si Nelson Rauda decide, pues como se debe entender, dar más información, abrir su boca, pues, de lo que ya le dijo a la Fiscalía, pero que no ha sido tomado en cuenta, las cosas pueden cambiar? El mismo fiscal dijo, esperemos que estas personas nos den información para eventualmente, con el caso abierto, poder involucrar a las personas que ustedes están diciendo que por qué no están involucradas en esto. El general David Munguía Payés, el mismo expresidente de la República, Mauricio Funes Cartagena. Bueno, el drama de la tregua tiene un organigrama. Yo no creo que el presidente Funes lo haya tomado como una decisión política. Eso se referiría entonces a una decisión presidencial que tiene un resorte político. Lo que pasa es que tengo entendido que el presidente
pensó, tengo un problema, el país tiene un problema, o le dijeron, el señor ministro, tenemos un problema y hay que resolverlo. La opinión pública y el mismo partido, todos estamos en problemas con la criminalidad y la extorsión. Hay que resolverlo. Recordemos que el ministro de Seguridad Pública era el ministro Munguía Payés. Sí. Y él como jefe de la cartera de la Seguridad Pública tuvo que haber dicho al presidente, hay que resolver este problema. Ahí en ese primer eslabón presidencial, ningún presidente sabe cómo resolver un problema, especialmente en seguridad. ¿O tiene fórmulas mágicas? Simplemente toma decisiones y le dice a su ministro, resolvelo, tú eres el ministro. Yo lo que quiero es que en este país, de 30 homicidios, de 20 se reduzcan. Ahí empieza un interés del ministro Payés en generarse una ventaja de imagen para posibles candidaturas presidenciales, como suele suceder en El Salvador, que el ministro o el alcalde tiende a proyectarse por aquello de los procesos electorales. El ministro Payés entonces arma el organigrama y acude a sus mejores amistades, como es Mijango, ayúdame a resolver este problema. Tú tenés vínculos con jefes de pandillas por tu trabajo, por tu desempeño, por lo que sea. Acordémonos que ya ahí había un trabajo organizado, básico, elemental. Hasta ahí quizás las cosas andan bien y coincidimos con el señor fiscal. Hasta ahí no hay ningún delito. Posteriormente, tomada esa decisión, tuvo que habérsele dado una orden al director general de centros penales, ordenarle a los directores de los centros penales y de ciertos centros penales que va a ingresar el señor Mijango y sus colaboradores para trabajar el tema de la tregua y reducir los homicidios. Ahí donde todos creo que estamos coincidiendo que hay ilícitos, si no, no tiene sentido la captura de Mijango. Ahora, Mijango no ha salido libre porque obra y gracia del Espíritu Santo. Simplemente el abogado hizo lo que hace un buen abogado. Sí. Este señor puede ser procesado en su residencia. Sí, Punto. ese es buen punto. Punto. O sea, Mijango no es que Ya lo absolvieron. ya lo absolvieron, no, No, Mijango no. va a enfrentar el proceso judicial en libertad. Que Sí. por cierto, puede darse esa misma figura en el exdirector de centros penales Nelson Rauda, sí, puede claro, darse. con un detalle nada más, que Rauda sí era prófugo de la justicia. Y a la hora de ir a valorar eso, el juez puede decir, bueno, tuvimos que capturarlo, ¿verdad? Anda huyendo, entonces por eso no Sí, le vamos a dar ese beneficio. Pero es que los procesos Pero sí, judiciales... pero obviamente si ya se lo diste a Raúl Mijango, se lo Es puedes que, dar, ahora se bien, lo puedes dar, o ahora, los abogados no pueden pedir. necesariamente. Ahora, No ahora, necesariamente. ahora, ya el juicio social que yo le llamaba así, me refiero que hay que ser demasiado ingenuo para no aceptar que fue una decisión del presidente Funes y su ministro. O sea, esa verticalidad así se maneja, Sí. no fue de abajo hacia arriba. Sí, Entonces, ahora bien, ¿qué va a pero suceder? si fue una decisión del ministro y fue una decisión con la venia del presidente de la República, ¿por qué es que estos se actuaron de buena fe y de ahí para abajo todos están embarrados? Lo que Y sucede, todos están hasta el cuello. Sí, lo que sucede es que por ejemplo, lo que pactaron en la tregua no fue lo mejor y se convirtió en muchos casos ilícitos. Entrar un teléfono a un centro penal es un ilícito. Autorizar eso es un ilícito, ahí está en la ley. Ahora bien, eso no significa que no haya responsabilidades que el fiscal general todavía está en proceso de investigación. Es decir, eso todavía nosotros no lo sabemos. Ahorita puede suceder que haya un allanamiento de una casa. Puede suceder. Sí. Lo que está sucediendo en este momento es impredecible todavía del tema de la tregua. Mira, Manuel Chacón. el funcionario de la OEA
Adam Blackwell, sí, aclaró que la decisión de la tregua fue de Funes y que Munguía hizo los cambios de quitar al anterior ministro y poner a Payés para que él específicamente ejecutara el proyecto de la tregua. Evidentemente la tregua implicaba compromisos del gobierno con las pandillas. Es que no puede ser de otra manera. Es que decir de que solamente sirvieron como mediadores o como facilitadores es como muy inocente. Pues. Vaya, y mira, y se los pongo de la siguiente manera. Y aquí vamos a concatenar, aquí vamos a equiparar lo que está ocurriendo en la alcaldía de Apopa. Eso que ocurrió en la alcaldía de Apopa es una mini tregua. De hecho. Es una mini tregua, así como lo hizo. No necesariamente. ¿Cómo no, señor? No. Mire, PNC, alcaldía dio dinero, gasolina y autos a maras. Pero eso no es tregua, y lo que No, hubo fue espérate, complicidad directa. No, espérate. Ahí se metió él. ¿Por qué era que le daban todos estos beneficios a los miembros de las pandillas en la zona? Para que no elevaran los índices de criminalidad ahí en ese municipio. ¿Por eso era? ¿O no? Jorge, Rafa. Sí, pero yo creo que es un caso totalmente diferente. Sí. Miren, solo para terminar lo de la tregua, cómo se manejó la tregua es lo que dañó al proceso que se inició con el ministro Payés y Mauricio Funes. Eso que quede bien claro. Es que de por sí la tregua ¿Cómo se manejó eso? Fue lo que convirtió, y ahora tenemos procesados que seguramente tendrán que ser asesorados por sus abogados penalistas, y si tienen que involucrar, que tengan el valor de hacerlo para que esto quede más despejado. Mira, esa es otra discusión, lo que acaba de decir Jorge. O sea, si la tregua en sí, como tal, es ilegal, eso es lo que deberían de probar. Políticamente eso es lo que dice el fiscal ha dicho que no es ilegal. Pero el fiscal ha dicho que no es ilegal. Ese es el primer punto. Mira, pero dice Jorge que sí era ilegal. Aquí hay una cosa, fíjate que de abajo para arriba vos llegás a un punto en donde lo importante es, dicen los funcionarios de menor rango, que yo recibí una orden de arriba hacia acá, del más alto nivel. Algunos han dado nombres. Pero de arriba para abajo dicen, no, si nosotros lo que hicimos fue tratar de evitar que hubieran muertos y que bajaran de 12 u 11 a 5 o 6. Y en ese punto intermedio es en donde deben de encontrarse las pruebas de que hubo una decisión oficial de arriba hacia abajo, y abajo tiene que haber también una comprobación de que se lucraron los que participaron como intermediarios del hecho ilícito. Ese es el punto que hasta ahora siento yo que no se ha aprobado. Por eso es que el abogado de Rauda, Manuel Chacón, ha pedido medidas sustitutivas, porque él lo que está diciendo es que al igual que Mijangui, al igual que los otros, este señor recibió órdenes. Sí, por eso, pero vaya, ahí estamos claros. Y fíjate que, vaya, analicemos el caso de Apopa, porque en el caso de Apopa, es bueno hacer, yo creo que es bueno hacer este parangón, es bueno hacer esta comparación, porque fíjate, en el caso de Apopa, ahí está jalado el alcalde, y están capturados 18, creo, de las 20 y tantas órdenes de captura que se giraron. ¿Cuál es el tema, verdad? Se trata de nuevas revelaciones que ponen al descubierto los beneficios y el nivel de relaciones que, según autoridades, el alcalde de Apopa, Elías Hernández, tenía con supuestos grupos de pandillas de ese municipio. La policía dice que Hernández facilitaba a grupos de mara vales para el consumo de gasolina, vehículos de la comuna, vehículos particulares para movilizarse en la zona. Además, contaban con un taller automotriz para reparación en caso de fallas. El director de la policía, Howard Cotto, afirmó que el consumo de gasolina de parte de los grupos de mara alcanzó una deuda de más de $500,000, lo que hizo que se suspendiera el crédito a la comuna. Varios pandilleros habían sido contratados para trabajar en la alcaldía de Apopa, y para su comunicación los habían dotado de teléfonos celulares, chips, saldo para hablar para todas las redes. Cotto afirmó que los pandilleros habían conseguido que un porcentaje de los ingresos de la comuna cobraran a los vendedores en la avenida central de Apopa en concepto de tasas municipales, más conocida como Quirino Chávez, que ese dinero que cobraban ellos ahí era para ellos. A cambio de les dabas esto, y a cambio de eso no incrementaban la violencia en el municipio. Hay diferencias con la grande y la chica. Fíjate que ahí tenemos un problema real,
y es de que en un momento determinado los empresarios pequeños, medianos y grandes de empresas de renombre sabían que sus empleados pagaban para entrar a determinado colonia o determinado barrio. Eso fue generalizado. Entonces vas a acusar a todos de ese problema, de que de alguna manera pagaban. No, mira, el problema aquí de fondo es de que no se queda ahí la cosa. El problema es que el alcalde está acusado de haber mandado a matar a otros pandilleros y está acusado de hechos de violencia de otro nivel. Incluso, según las investigaciones o según lo que he escuchado, lo que hay no es complicidad, sino que lo que hay es una especie de participación de parte del alcalde con las maras para delinquir, que es totalmente otra cosa que permitir de que funcione el comercio y que vos caigas en las garras de que te impongan una cuota para que pueda funcionar. Son dos cosas diferentes. Ahí hay una complicidad de otro nivel, que es lo que vamos a ver a la hora que se investigue. ¿Te parece, Jorge? Es que mira, yo creo que la tregua de no haberse denunciado a tiempo, de no haberse parado a tiempo, ahorita todo el país estuviera como estaba Apopa. O sea, Apopa el problema fue que fue como un submundo aparte donde la tregua siguió su curso. Y entonces llegó un punto en el que ya las pandillas tomaron control hasta inclusive de zonas de Apopa y puestos de la alcaldía. Entonces, si la tregua hubiese seguido en El Salvador y no se hubiera parado, ahorita tuviéramos también funcionarios pandilleros en los ministerios, tuviéramos empleados, de hecho debemos tener, pero se hubieran filtrado en el gobierno los pandilleros. O sea, a estos niveles hubiéramos llegado. Obviamente, como dice Ramón, Apopa es un punto y aparte por el hecho de que ya están involucrados, inclusive, o sea, el alcalde está aparentemente involucrado en hechos de violencia. Ya eso, cosa que la tregua de Funes no llegó todavía a esos niveles, pero hubiéramos llegado si no se hubiera parado a tiempo, eso sí. Miren, la realidad social de este país está emparejando, gracias a Dios. Fíjense la secuencia que tenemos durante los últimos 7 meses. Un video contra otro video, dañando el partido Arena, otro dañando al FMLN. La tregua sigue el tema, que por cierto el partido de gobierno se desmarca muy bien, porque dice que respondan los exfuncionarios. Y la inercia por ahí va. La fiscalía va buscando la intelectualidad de la tregua. Sin embargo, el fenómeno de las pandillas en El Salvador, que no es nuevo, ha permeado el tema electoral. Como en varios municipios, pero en este caso el último más emblemático es Apopa, donde un candidato a alcalde de Arena gana la alcaldía y se convierte en el eje central del poder municipal, que es su obligación como edil. Lo que ha revelado los medios de comunicación a través de un proceso investigativo que parece ser que tiene ya su tiempo, su historia, es que el alcalde ha venido dirigiendo una red de muchachos pandilleros vinculados al crimen. Pero ponerle ahí el beneficio de la duda, ¿con buena o mala fe? Bueno, una investigación para judicial, que lo compares con la tregua, porque don Mauricio Funes y don Munguía Payas lo hicieron de buena fe y para abajo aprovecharon la tregua para delinquir. Miren, entonces allá el alcalde lo hizo de buena fe o lo hizo de mala fe. Eso no son valores de buena o mala fe, porque esta es una realidad social. Yo en lo personal no puedo decir que el alcalde es un sicario y que tiene un grupo de muchachos que en algún momento tomó esas decisiones. Son las noticias que nos están revelando a través del director de la PNC, que es una autoridad, sí, a través de la fiscal específica del caso, que es una autoridad, y que uno puede deducir que tienen suficientes pruebas para no involucrar a una persona inocentemente. A eso me refiero.
Yo creo que en el caso de Apopa, sí hubieron acuerdos entre los muchachos pandilleros en el sentido de, si usted ya es el alcalde, nosotros queremos plazas, queremos poder dentro de la municipalidad, queremos dinero, ¿verdad? Y fíjense que se coincide en un asunto de la tregua presidencial, le llamaría yo, ¿verdad? Anterior. Al final se constituye que por andar en esos beneficios se cometen los ilícitos. Es decir, no es lo mismo, y por cierto, este alcalde ha reafirmado que en todas las comunidades tienen que verse con los pandilleros para hacer su trabajo social. Claro. No es lo mismo llegar a un acuerdo con una ADESCO, con una directiva local, y decirle, estamos haciendo los trámites para hacer otra escuela. Y desde luego que hay colaboradores de pandillas. El problema es si por otro lado el cemento para hacer esa escuela está saliendo producto de la extorsión. Ese es el asunto. Fíjate que Si los recursos de la alcaldía están siendo direccionados para una buena obra, entonces se convierten los ilícitos. Yo creo que el Partido Arena, fiel a sus principios, a su filosofía, también debe asumir sus propias responsabilidades. ¿Por qué te da risa cuando dice, No, Rafa porque que es fiel que- a sus principios? Pues sí, lo que pasa es que Arena acaba de absolver a el alcalde de Ilopango, que tiene exactamente el mismo Archivó- problema que el alcalde archivó de el Apopa. caso, sí. Entonces, si es por la relación que tuvo para que funcionara la alcaldía, seguramente van a absolver también al Es que- alcalde de es Apopa. que no sé el por qué problema son los delitos. No sé concretos por qué los te que dio ocurren. risa, porque yo lo que estoy tratando es hacer un equilibrio. Fíjense lo que está pasando. Tanto el FMLN, que está en el poder y que tiene una habilidad, ¿verdad? Es decir, para desmarcarse también de los mismos problemas. Y Arena, que está en la oposición y bastante descompuesto en la oposición, ¿verdad? Debe de capitalizar lo que le está pasando. A eso me refiero. No importa. Pero tiene razón Juan Ramón, fíjate, porque es bien paradójico, hasta contradictorio, ¿verdad? Que en los procedimientos internos disciplinarios de Arena, mandaste al archivo Ruano. el proceso en contra Ruano y contra Mason, y que contra estaba Mason. negociando también. Pero la funcionario. fiscalía tiene topado a este alcalde. No por eso, ya Es creo que, que, mira, creo que ya establecimos aquí que Yo aquí pienso que hay un proceso judicial. hay un fenómeno que está sucediendo dentro de la política nacional y que si nosotros entendemos bien esos conceptos, podemos entenderlo. Miren, aquí se nos ha dicho que los políticos son los que ejercen el poder. Se nos ha dicho que política solamente la pueden hacer los políticos y los funcionarios. Pero yo no creo eso. Yo creo que el concepto de político es bien diferente del concepto de funcionario. Y el problema es que lo hemos revuelto. Aquí, de hecho, Arena dice que los funcionarios pueden ser también pero un político miembros puede del ser funcionario. No, ¿Y por qué no? espérame que te termine de explicar. Buena pregunta. Cuando es político, Buena pregunta. cuando Buena. es político, se hace una oferta electoral cuando se es político. Entonces, se dice, vamos a hacer aquí, vamos a hacer allá. Cuando se somete esto a votación y en la población, la ciudadanía, elige ese proyecto, vota por el proyecto, no vota por la persona, vota por el proyecto que se ha presentado, por las ofertas, por las promesas electorales. ¿Qué es lo que sucede? Cuando esta persona se inviste como presidente, por ejemplo, o como ministro, deja de ser político, se convierte en funcionario. ¿Cuál es la diferencia? Que el funcionario está en función, está haciendo funciones en torno a sus promesas electorales o en torno a las promesas electorales que se hicieron en base a un plan de gobierno que se hizo. Está en base a esas funciones. El político es el que debe de monitorear, debe de fiscalizar y debe de promover que el funcionario cumpla las promesas que hicieron. Pero ¿cuál es el gran problema aquí? El problema es que el presidente termina de hacer una función eminentemente constitucional, que es dar una
un informe de la Nación a la Asamblea Legislativa y inmediatamente se va a un evento político partidario, cosa que no debe ser, porque él es el presidente de todos los salvadoreños y no de un partido político, y no de solamente los militantes del partido político. Y es más, la Constitución específicamente prohíbe eso. En el artículo 218 dice, los funcionarios y empleados públicos están al servicio del Estado, y el Estado somos todos, y no de una fracción política determinada. No podrán prevalerse de sus cargos para hacer política partidista. El que lo haga será sancionado de conformidad con la ley. Fíjense que por qué yo lo llevé hasta este punto. Sí, pero yo quisiera porque comparar un poco lo que está ocurriendo en Apopa nos hace pensar que la captura de Nelson Rauda puede ser el mecanismo para llegar hasta el general David Munguía Payés. ¿No les parece? Bueno, ¿no les parece que la captura de Nelson Rauda pudiera ser beneficioso para la Fiscalía, para poder sustentar de mejor manera el caso y hasta poder ampliar la investigación y la tipificación de delitos a otras personas que no han estado mencionadas hasta el momento? Mire, yo no creo. ¿No crees? No. Es que yo sigo sosteniendo que en esa parte la investigación al más alto nivel de la Fiscalía General de la República, no hay duda que el fiscal general tiene ahí un problema que resolver. Si hay revelaciones a través de un audio, porque lo único que podemos especular con mucho respeto y propiedad, al menos yo lo hago, que hubo una decisión del presidente, del ministro, hacia el director, eso no puede ser de otra manera. Que si hay documentos, solo el fiscal general lo sabrá. Que si hay una llamada telefónica, solo el fiscal general lo sabrá. Y que si hay testigos criteriados, solo el fiscal general lo sabrá. Pero yo antes, Josué, quiero permitirme, no sé, con todo respeto, Jorge, pero eso yo quiero aclararlo a la población. Un político sí puede ser un funcionario, definitivamente. Eso no hay ningún impedimento en su actividad normal. Ahora, diferente es que entendemos por política en El Salvador. Yo creo que en esa parte sí pero yo especifiqué política partidista. Es decir, un funcionario no puede hacer política partidista. Por supuesto porque que se le paga con los impuestos que pagan los contribuyentes. Por eso, eso estamos claros. Eso estamos claros. De eso estamos hablando. Pero que el político puede ocupar cargos públicos, sí. Por supuesto. Valerse de su cargo para hacer política partidista, no. Y es precisamente... ¿Y por qué es que el general Munguía Payés? Porque se estaba convirtiendo en un político, no era el problema. Sí tenía un cargo político. Ser ministro es un cargo político, de Estado. Si eso lo va a ocupar para beneficiarse, eso es un delito. Va en contra de la ley y delante de la ética y la moral pública, ya no es, y privada también. ¿Qué pasa entonces? Y quizás esa parte no la terminaste. Pues se vota en el caso de un alcalde, de una presidencia. Por supuesto que hay una plataforma municipal, que uno a veces solo queda en papeles, porque si todas las alcaldías periféricas del río hacia el Guate, que bastante revuelto está con la política también, se dedicaran a limpiarlo con cualquier partido en el poder, ahí estuviéramos tomando agua, sin necesidad de andar haciendo esas cosas que hace una diputada tomando melaza en televisión. Miren, definitivamente la figura del candidato a alcalde es clave. Se vota por el candidato a alcalde. Y se vota por una plataforma municipal. Pero no se vota por la cara bonita, se vota por una plataforma, por un proyecto, por promesas, etcétera. Pero la imagen del candidato cuando el alcalde es gana, lo que motiva a los electores. La imagen lo que le da es credibilidad o no credibilidad a la plataforma política, a la plataforma municipal. Entonces, la función del político, del partido político, es monitorear, es fiscalizar a su candidato ganador para que ejecute lo que ofreció. Eso es lo que no ha hecho Arena. ¿Por qué? Porque todos sus funcionarios andan involucrados en el partido, andan involucrados en la política partidista. Y lo mismo hace el FMLN. Por eso es que los políticos no hacen su función de fiscalizar a sus funcionarios.
Esa es la función de la política. El político lo que debe hacer es promover que el ciudadano ejerza su poder público, exija el cumplimiento de las promesas que le hizo los políticos en sus campañas. Esa es la función, y principalmente la función del partido opositor, cosa que aquí no tenemos. Aquí no tenemos oposición, porque la función del opositor es explicarle al ciudadano que está en su derecho de exigir el cumplimiento de un programa de gobierno, de ofertas electorales, que si el gobierno ofreció quedarse con las pensiones, está bien que se los quede, porque votaron y él ganó. Que si ofreció más impuestos, ok, que ponga más impuestos. Que si ofreció grupos de exterminio, está bien que los ponga. Tregua. Porque si ofreció tregua, está bien que lo haga. Pero si no lo ofreció, no está obligado, ni tiene el derecho de hacerlo. Ni tiene el derecho de hacerlo. Ni está autorizado por la población a hacerlo. Entonces, todo lo que un partido político ofrece en campaña, eso es lo que está obligado a hacer. Y lo que no ofreció, no está obligado a hacerlo. Yo te insisto, en el caso de Munguía Payés, él ya dijo, yo lo que autoricé fue que hablaran entre las pandillas, que hubiese intermediarios para que bajara la delincuencia. Yo no autoricé. Ya si le dieron preventa. Eso no lo sabía. Entonces el punto está, te insisto, en que si Nelson Rauda tiene un papel firmado donde decía, mire, dejen entrar a fulano y a sutano para que dejen entrar la orquesta tal y mujeres para que le hagan una fiesta, señores, pollo campero, que les pasen los chips y los teléfonos. Eso sí sería el delito. Pero Rauda se puede convertir en un testigo criteriado. Pues sí, pero no. Podría ser, pero lo que yo estoy preguntando es... Y hasta protegido, criteriado y protegido, fíjate. Exacto, esa es una posibilidad. Pero lo que yo estoy diciendo es que hasta ahora, hasta este momento, no veo yo algo concreto. Vamos a ver cómo avanza esta temática. Creo yo que va a dar muchísimo de qué hablar en los próximos días. Y en el caso de Apopa, parece ser que la cosa no para ahí. Termina hoy la autorización judicial para allanar el inmueble y sustraer información para fortalecer la investigación en la que se encuentran todos estos empleados, y si hay necesidad, dijo ayer el director de la policía, se va a ampliar ese periodo para continuar con ese proceso. Una cosa creo que hay que rescatar: en las investigaciones judiciales deben de ser muy precisos las responsabilidades delictivas. En eso se coincide plenamente en la tregua. El que es la cabeza, el que manda, el que ordena. Si alguien le dice, te ordeno hace esto como empleado, claro, ese empleado tiene una responsabilidad que no es la misma que tiene el titular de la responsabilidad en una investigación. A menos que el empleado se esté lucrando él personalmente. Exacto. En un trato de ilícitos en la alcaldía, que eso es otra cosa. Definitivamente. Son diferentes los casos. Fíjense que vamos a regresar, vamos a ir a la pausa. Vamos a regresar a continuar con el análisis, ya hablando del tema de fondo, es estas críticas, esta situación anómala que ha salido a la luz, que se ha dado en la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma. Ya la Fiscalía General de la República metió las manos. Ha citado a Nelson Vanegas, presidente de la Autónoma, para que dé las explicaciones en referencia de por qué esa gran cantidad de pistos para bebidas y alimentos y hasta los cigarros, hasta los cigarrillos estaban ahí en la factura. O sea, una cosa bien delicada, bien delicada. Los veo con bastante ganas de querer entrar ahí al tema. Sí, pero vamos a la pausa comercial rapidito. Están llegando comentarios @ el informante X. Por favor, todavía es momento para que usted pueda seguir mandando sus comentarios. Más adelante les recuerdo el segmento de opinión ciudadana. Pausa comercial muy rápida en el análisis semanal, edición especial de Hablemos Claro. Regresamos de inmediato.
Este Juan Ramón Medrano me hace reír porque no le voy a contar qué es lo que me estaba diciendo, porque estaba nervioso eso, por eso. Bueno, vean qué importante, abordemos esta temática, tenemos unos 40 minutos por delante y hay que darle con todas las aristas. Tenemos el Twitter de la Fiscalía el día de ayer, ya lo hicieron público, que han mandado a llamar. Si lo podemos ver, producción, por favor, para que tengamos referencia a esto, que por supuesto ya es el involucramiento del Ministerio Público en una cosa como esta, porque, pues sí, lo que sucede es que parece ser que no hay una justificación lógica para poder gastar tanta plata en 2 años, amén de lo que ha dicho el presidente de CEPA, Nelson Vanegas, sobre esta situación. Bueno, ahí está, vean. Fiscalía dice, Fiscalía cita para el jueves al presidente de CEPA por presunto despilfarro de fondos públicos. El caso lo conoce la Unidad Penal del Estado. Fiscalía abre expediente sobre averiguar malversación de fondos en CEPA por presunto despilfarro de fondos públicos en bebidas y alimentos. ¿De qué estamos hablando, caballeros, para que entremos al detalle? Fíjese, altos funcionarios de la Comisión Ejecutiva Portuaria gastaron 231.507.03 en alimentos y bebidas, incluyendo licores, entre junio de 2014 y marzo de 2016, de acuerdo con datos obtenidos por medio de la Unidad de Acceso a la Información Pública de esta empresa pública. Las compras fueron hechas por el presidente de CEPA, Nelson Vanegas, y el gerente general Emérito Velázquez, según los documentos. El detalle de los gastos revela facturas de consumo de bebidas alcohólicas durante días laborales, fines de semana y días festivos, por lo menos de 5.067.20. Un ejemplo de esos gastos ocurrió el 8 de agosto de 2015 en el Resort Las Flores. Ese día se ordenaron 10 tragos dobles de whisky, 6 tragos dobles de otro whisky, 6 tragos sencillos de esas mismas marcas. El bar sirvió además 7 rones dobles de una marca en particular. Las bebidas fueron acompañadas por langostas, camarones en salsa de ajo, medallones de camarones y cigarrillos. Por todo esto se pagó una factura de 637.10. Sin embargo, al revisar las facturas que se encuentran patrones de consumo definidos, hay fines de semana cuando se pagan hasta 5 facturas en restaurantes ubicados en puntos como el Volcán de San Salvador, San Benito, El Escalón, Soyapango o Lago de Coatepec, que también son frecuentes las visitas a restaurantes en la Ruta de las Flores. Ninguna de las empresas de CEPA se ubica en estos sectores. Por ejemplo, entre el 5 y 6 de septiembre de 2015 se registraron 5 cuentas por 486.38 en diferentes establecimientos. Caballeros. Yo creo que ese es uno de los puntos que hay que revisar de parte del presidente de la República y de parte de sus ministros. Tienen que revisar, por ejemplo, cuál es el monto de los gastos de representación de determinados ejecutivos y cuál es el criterio para usar esos gastos de representación. Porque te estaba diciendo yo medio en broma. ¿Tú ubicarías eso en gastos de representación? A eso voy. Te estaba diciendo yo medio en broma que no puede justificar un funcionario. Es que fíjese que estábamos nerviosos y por eso fumamos ahí en la discusión. Sí, eso fue lo que me estaba diciendo. Que los funcionarios de CEPA estaban nerviosos y por eso pedían cigarros para fumar. O para relajar un poco la discusión, que estaba muy dura y no querían acceder al negocio, tuvimos que echarnos unos tragos. O sea, no es justificable. No puede justificar $10,000 al mes, porque por ahí anda la cosa, sí, de gastos de representación. Sobre todo cuando tenemos un país que tiene problemas de liquidez para pagar y para el funcionamiento diario del gobierno. Entonces yo creo que esos son precisamente los puntos en donde cuando el presidente dio su discurso el 1 de junio del 2014, que tomó posesión, dijo que su gobierno iba a implementar los criterios de austeridad, transparencia, honradez. Entonces yo creo que en el caso de austeridad, estos aspectos son los que tiene que revisar. Porque yo entiendo de que me pueden argumentar, miren, pero es que con 100,000 pesos no se puede construir un ala del aeropuerto. Sí, pero el problema es de que... Vayamos más allá, Juan Ramón, Rafa y Tobar. La justificación que ha dado el presidente de CEPA es de que esos gastos se justifican porque se han hecho prosperar la empresa, dice. Sí, porque hay gastos millonarios, entonces justificar es más, dijo, si un ejecutivo con el que se está haciendo una transacción, con el que está sentado viendo algún proyecto, quiere va a cenar o va a almorzar y quiere pedir un trago del que él quiera,
yo no le puedo decir de qué trago pedir o qué trago no pedir, dice. No es más que la negociación porque no le di un trago. Exacto, es una, pero el problema es que en la justificación. factura del resort, de este resort famoso, en la playa, ahí no se pidieron 1 ni 2, y ahí, con todo respeto, pues yo tengo ya 8 años de, gracias a mi señora, no beber, pero esa es una chupa, pues. ¿No te parece? Claro. Habría que ver cuánta gente había ahí, vea. Pero esos detalles no los conocemos, pero la verdad de las cosas es que sí hay muchas cosas que explicar. Mira, no. de todas maneras ya la Fiscalía ya tomó cartas en el asunto y va a investigar. Seguramente vamos a tener ya un esclarecimiento del tema. Yo creo que lo importante de todo esto es, primero, que se están sacando a luz este tipo de excesos. Yo creo que sí hay un exceso ahí en la forma del gasto y en qué se gastó. Eso en primer lugar. En segundo lugar, que todos, particularmente los medios de comunicación, están encima de la forma en que se gastan los dineros del pueblo. Y lo más importante, y creo que este es el punto fundamental, central, que estos hechos deben de llevarnos a que se cambie la actitud que siempre han tenido los gobiernos y los funcionarios públicos de actuar de una manera laxa con los dineros del pueblo. Yo siento que esto contradice el manejo, porque hay que decirlo, el manejo que tiene el presidente de la República. Siento que el presidente es un poco más se maneja. Honesto. Sí, así es, eso es. ¿No te parece? Sí, sí. Pero coincido con Juan Ramón. Mira, esto ha sido desde todo el tiempo. Esto, los gobiernos de Arena, del PCN, todo siempre ha sido así. El gobierno siempre ha sido como un barril de dinero sin fondo, ¿va? Que vos solo agarrás y lo despilfarrás. Se ha avanzado mucho el hecho de que ahora lo podamos ver y podamos ver en físico las facturas. Ese es parte de un avance y es un avance importante. Pero no sería nada de importante y no tendría ningún sentido que tengamos ese acceso a la información, pero esto no nos lleve a hacer cambios sustanciales. Y yo creo, y volviendo al mismo punto, de que el gobierno, cuando los políticos se convierten en funcionarios, quedan a la deriva, no tienen una guía política, filosófica del partido que los debe de guiar y los debe de controlar, los debe de fiscalizar y les debe decir de qué manera llevar a conseguir los objetivos planteados. Pero quedan prácticamente a la deriva. Entonces, lo que se debe de construir es una nueva cultura de respeto al dinero de los contribuyentes. Porque, amigo ciudadano, el dinero que entra al gobierno no pasa a ser del gobierno. Sigue siendo suyo, sigue siendo mío, sigue siendo de todos, sigue siendo de los contribuyentes. El gobierno simplemente es un administrador de ese dinero. Pero no pasa a ser propiedad del gobierno ni del Estado, sigue siendo de los contribuyentes. Por lo tanto, debemos exigir la eficiencia en el gasto de este dinero. Y esto nos debe llevar a cambios sustanciales en cuanto a la actitud y en cuanto a la cultura de respetar ese dinero, porque ese dinero es sagrado, es producto de sacrificio, de esfuerzo, muchas veces de hambre, de mucho trabajo, etc. Entonces, esto, retomo lo que dice Juan Ramón, es un avance el hecho de que lo podamos ver y que sepamos realmente cómo se están usando nuestro dinero. Y entonces, pero esto nos debe llevar a cambios actitudinales de parte de los ciudadanos. Debe llevarnos a exigir eficiencia en el uso del dinero nuestro. Sí, definitivamente. Mejía. Bueno, sí que vamos a coincidir donde hay corrupción, porque esa es la palabra mágica, al revés. Donde hay corrupción se prestan a un montón de abusos de poder. El poder es peligroso si está mal administrado en la administración pública. Y también en la administración privada. En la administración privada, un gerente, un presidente de una empresa tiene ciertas facultades económicas para, que se llaman gastos de representación, para viajes, para hacer negocios. Y todo tiene un control, tiene que reportarlo. Vean, la ley de ética gubernamental y su reglamento, porque empieza exactamente en sus considerandos, en el tercero, cuando habla de establecer un adecuado régimen de ética gubernamental
es fundamental para el desarrollo de la institucionalidad democrática del país, la correcta administración del patrimonio público, el combate a la corrupción y la eficiencia en la administración pública. Y dicho sea de paso, esta ley que está compuesta, el Tribunal de Ética, el tribunal, ahí está un representante del gobierno, del presidente, del Ministerio Público, entre otros, de la Asamblea Legislativa. O sea que la ley de ética gubernamental, el tribunal está bastante representado. En consecuencia, es automático que el fiscal general dé órdenes al fiscal específico que representa al tribunal que investigue e indague lo que ha sucedido. Pero aquí viene un dato importante que señalar. Nos hemos dado cuenta a través de un medio de comunicación escrito lo que ha sucedido en CEPA en relación a estos gastos. Entonces, la opinión pública ya tiene un juicio de valor, tan simple como eso. A eso es que no tiene que exponerse ningún funcionario. Para la mayoría de la población, el presidente de CEPA ha abusado de su poder. Desde luego, cuando Ayer decíamos, conversando con 3 economistas aquí, decía Rafael Lemos que esto puede ser hasta corrupción. Es que es corrupción. Es decir, más allá de abuso de poder. No le busquemos otras palabras. Es corrupción. Diferente es cuando un ministro, viceministro, presidente de autónoma, diputado, porque en la Asamblea Legislativa, perdónenme, pero también hay un tremendo abuso de poder. Diferente es, y yo he venido remarcando, que los funcionarios públicos de cualquier parte del mundo deben de tener y establecer una forma de vida que les permita movilizarse en todo su ambiente político, jurídico, familiar, social, recreación, que no tengan que meterse en estos problemas que lo lleva a un desprestigio que puede ser temporal, mediático o para toda la vida. Innecesariamente. Si transparentemente hay un fondo de $5,000 anuales para almuerzos, bueno, ya se sabe, está autorizado, está correctamente administrado. El que esté autorizado no es que esté necesariamente bien administrado. No, discúlpame, porque eso depende del criterio político del funcionario. Porque es que aquí viene el punto, y que ese es el problema. Cuando el funcionario, aquí han habido ejemplos, la esposa y a veces el mismo embajador de Japón en los años 78, más o menos,